Bueno, les agradezco ante todo a quienes sostienen este tipo de encuentro la posibilidad de incluirme en él como asistente y también como expositor. Esta clase de foros responden a algo más apremiante que el interés o la curiosidad en un tema. Y esto que yo considero más apremiante es ver si la Argentina tiene porvenir como nación. La exposición de Luis Castelli nos trajo algo que considero fundamental en relación a esta pregunta sobre el porvenir. Fue una exposición esperanzada. Hay una diferencia honda entre el optimismo y la esperanza. Creo que es muy importante no ser optimistas. Es mucho más fecundo ser esperanzados. El optimismo es una posición facilista, consiste en creer que las cosas van a andar bien. Hay una cierta prescindencia de la responsabilidad en la gestación de condiciones más favorables, porque se parte de la hipótesis de que el futuro es confiable. Porque sí. Lo cual emparenta de un modo notable al optimista con el pesimista. Los dos creen que las cosas son de un modo inamovible. Uno sostiene que todo va a andar mal y el otro que todo va a andar bien. Son dos irresponsables. El hombre o la mujer esperanzados son aquellos que ven matices que se sustraen a los diagnósticos terminales, inamovibles, homogéneos, a los diagnósticos que de algún modo no tienen coloraciones distintas, porque lo característico de una posición esperanzada es encontrarle un lapsus al sistema. Es decir, poder advertir en un panorama que parece inequívoco, equivocidades, lapsus, que permiten entender que no todo es igual, que hay indicios de que las cosas pueden ser distintas. Este posicionamiento, naturalmente, es más amigo de lo complejo que las simplificaciones propias del optimismo o el pesimismo. No es este ciertamente el mundo esperanzado, el posicionamiento esperanzado, un rasgo fácil de conquistar. Requiere educación. No solo sensibilidad, sino también educación. Apego a posiciones no inamovibles. Propensión a lo complejo. Pasión por el posicionamiento de quien busca consensos y no necesariamente parte de posiciones que privilegian un saber absoluto. No es fácil y mucho menos no es un rasgo distintivo, no solo de la sociedad argentina contemporánea, sino del mundo en el que vivimos. Creo que es importante empezar por comprender que la turbulencia, la incertidumbre, la pregunta en torno a la viabilidad del porvenir es hoy una pregunta extendida a todo el planeta y no solo a la Argentina. Dentro de ese escenario vamos a inscribir lo que nos ocurre tal vez de forma más apremiante a nosotros, pero es muy importante tener una idea clara de cuáles son los rasgos del mundo contemporáneo en el cual nos toca vivir. Porque es a la luz de esa contemporaneidad que podemos tal vez caracterizar de un modo más plástico y más flexible lo que nos ocurre. Creo yo que la contemporaneidad es un atributo difícil. Fácil es la coetaneidad. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a una época, estamos a principios del siglo XXI, pero esto no es un mérito personal, es el resultado favorable de una noche encantadora en la que no intervinimos. Coetáneos somos los que por razones cronológicas estamos aquí. Contemporáneos, en cambio, es algo que se llega a hacer cuando se entiende bien la relación que hay
entre los intereses y la vida personal y los intereses y características del mundo en el que vivimos, de la época en la que nos toca vivir. Y yo diría que hay tres rasgos que permiten entender cuáles son los desafíos característicos del momento en que hoy vive no solo Occidente, sino también el planeta. Uno de ellos es la crisis medioambiental. Este es un problema nuevo. ¿Por qué es nuevo? No solo porque se han agravado las condiciones de supervivencia para nuestra especie en el planeta, sino porque por primera vez en la historia de nuestra especie, es la Tierra la que le fija al hombre un tiempo de tolerancia. No somos nosotros los que le decimos a la Tierra, mira, dentro de 40 años nos ocupamos de vos. No, es ella la que viene a decirnos, les quedan 25, 20 años para atenuar las condiciones en que estamos viviendo, si ustedes quieren sobrevivir normalmente en esta casa, que por el momento sigue siendo la de ustedes también, y que soy yo, la naturaleza. Nunca en la historia de nuestra especie la Tierra nos fijó un plazo. Todavía no lo entendemos bien. ¿Cómo vamos a entenderlos bien si somos una especie que se considera superior a todo lo que es vida en el planeta? Es decir, somos amos. 500 años de explotación de la Tierra desde el Renacimiento, digamos, esta parte, convirtiéndola en objeto de dominio para sobrevivir en parte, pero implacablemente también, nos han llevado a esta situación extrema en que el desequilibrio ambiental viene a decirnos, con la voz de la Tierra, no resisto más. No resisto más. Más de 26 cumbres climáticas han tenido lugar hasta hoy. Y eso quiere decir algo inquietante. No se ha procedido de conformidad con lo que se considera un diagnóstico cierto acerca de la gravedad de la situación en que vivimos. Hace 26 cumbres que estamos discutiendo si nos vamos a ocupar o no debidamente de lo que tenemos que hacer. ¿Quiénes somos? Sin duda, una especie que ha dado pruebas de genialidades, pero somos también depredadores. Somos una especie depredadora, destructiva, que considera que todo lo que lo rodea es objeto de dominio. Él es el amo, nosotros somos los amos, y todo debe estar a nuestro servicio. Tenemos escasa interlocución con lo viviente. Ahí nos trajo Luis un ejemplo de lo que es la interlocución. Todo lo que hemos oído en el día de hoy habla de las dificultades de la interlocución. Privilegiamos el monólogo, el yo sobre el nosotros, olvidando que dos viene antes de uno. Dos soy yo y mi prójimo. Y del encuentro con mi prójimo sale mi propia identidad, el sentido de mi presencia en el encuentro con mis semejantes. Problemas filosóficos, cotidianos, mis queridos. La filosofía se ocupa de la vida cotidiana, no es una abstracción. Describe dilemas vivientes. Y me parece importante tenerlo en cuenta a la hora de preguntarnos cuál es el porvenir del planeta, cuál es el porvenir de las democracias occidentales en este momento de auge de los populismos y de crisis institucionales que abarcan no solo a los países llamados subdesarrollados, sino a los que se consideran centrales, como Estados Unidos, por ejemplo, y China,
¿Qué papel va a jugar? ¿Qué implica esta confluencia entre un partido único y totalitario y el desarrollo de un capitalismo que acumula recursos, los aplica en el planeta, y todo ello en desmedro de una subjetividad personal? ¿Es posible la subjetividad en el futuro? Es decir, el espíritu crítico, la capacidad analítica, la capacidad dialógica. ¿En qué momento de la historia estamos? Todos hemos asociado siempre la decadencia de las civilizaciones al pasado. Eran cosas que ocurrían antes. Roma decayó, Grecia decayó, la Edad Media se extravió, la modernidad empezó y tuvo su crisis. ¿Y nosotros? Es bueno preguntárselo. Ser esperanzados implica ante todo tener un buen diagnóstico de aquello que desafía nuestro discernimiento, porque la costumbre, el prejuicio, suelen opacar el discernimiento de la realidad. La costumbre, el prejuicio y el desprecio. En ese marco, donde también tiene lugar la esperanza, porque ese mundo es el mundo en el cual hubo un Mandela, donde lo imposible de Sudáfrica pasó a ser posible, en ese mundo donde también es factible la esperanza entendida como matiz que nos ayuda a afianzarnos en una labor creadora, me parece que es interesante, después de todo lo que vimos y oímos hoy, tan rico y complejo, inquietante e incierto, creo que haber escuchado a los hombres y mujeres del campo de la ley razonar hoy aquí sin poder encontrar una síntesis apaciguadora de lo complejo, no puede menos que llevarnos a advertir que hay algo que está siendo desoído, y es la preeminencia de la ley sobre el poder, sobre la ideología, sobre el fanatismo. Yo creo que podemos decir entonces lo siguiente. Hemos escuchado en el día de hoy muchos rasgos que permiten hablar de la prosperidad de la violencia. De la prosperidad, de lo bien que le va a la violencia en el mundo en el cual vivimos y en el país en el cual estamos. Esta afirmación encontró también algunas caracterizaciones en términos de respuestas a las causas. ¿Por qué prospera la violencia? Para que la violencia prospere hay algo esencial que tiene que ocurrir, y es la negación del otro. La idea de que el otro no representa nada digno de respeto, nada. Y que todo lo que constituye el repertorio de valores del otro es sencillamente la expresión de un totalitarismo, de una concepción renegadora de la cultura que uno representa. Por lo tanto, como no hay alternativa frente a la intransigencia del otro, reaccionamos violentamente. La violencia es la expresión de una posición fanática, persuadida de que al otro no le queda otro porvenir que la aniquilación, ser aniquilado. También escuchamos algo que nos dice que la Constitución Nacional, en el caso argentino, no rige en infinidad de aspectos para quienes no se consideran argentinos, estando en suelo argentino. Es una Constitución que, mirada desde la perspectiva de la violencia, no los abarca.
no se consideran parte de la misma ciudadanía que nosotros. Ciertamente se señalaron insuficiencias en nuestra Constitución en relación a lo que podríamos llamar las comunidades tradicionales de un lado y lo que normalmente o habitualmente llamamos ciudadanía. Hay una dimensión estructural en el conflicto que hoy fue retratado y otra más coyuntural. Pero yo creo que es importante que hablemos de política, porque el problema específico que aquí se está viviendo es un síntoma hermanado a otros síntomas que el país presenta y que muestran qué onda es la crisis política de nuestro país. Lo que pasa en Rosario no es lo que pasa acá, pero lo que pasa en Rosario tiene que ver con una crisis común. Y lo que pasa en Formosa también tiene que ver con una crisis común. La perpetuidad de regímenes autoritarios, como el de Formosa, caracterizados desde las más altas autoridades del país como un ejemplo de democracia, es un indicio de una crisis estructural de la que hay que hablar. Porque sin la resolución de esa crisis estructural, ni estos problemas, ni los de Rosario, ni los de Formosa y de tantas otras partes se van a resolver. ¿Ante qué estamos? Las elecciones próximas, las del año 23, no son elecciones normales, son elecciones que yo diría que tienen un rasgo patológico. Una elección normal es una elección que se lleva a cabo mediante la confrontación de fuerzas de distinta orientación dentro de un mismo sistema. Es decir, que aspiran a sostener el sistema con los matices propios de una perspectiva determinada en relación a otra perspectiva. No va a ser así. Lo que se va a producir en el año 23 es la confrontación de dos concepciones distintas de la organización política de la Argentina. Una, populista, anticonstitucionalista, antijudicial, que hace descansar en el estatismo macrocefálico, en el dominio del Estado y del Ejecutivo por parte de un partido y de ese partido por parte de una líder autocrática, la concepción del porvenir argentino. La otra, tenue, vacilante en muchos aspectos, frágil incluso, es republicana. Aspira a afianzar el sistema republicano en la Argentina, que reconoce a la Constitución Nacional como elemento vertebrador de la organización social y política del país, que entienden que deben existir tres poderes, que la interdependencia entre ellos lucha contra la jibarización de dos de ellos por parte de uno solo. Esas dos concepciones se van a enfrentar el año próximo. Que todo esto que hemos oído y visto se perpetúe o no se perpetúe, dependerá fundamentalmente de quién triunfe en esas elecciones. Porque no hay duda alguna de que la violencia está alimentada desde el poder. Está alimentada desde el poder de muchas maneras. A través de la ideología que se difunde en la educación, donde la consigna primordial es somos la certeza, no tenemos preguntas, tenemos respuestas, representamos lo inequívoco, tenemos un liderazgo único y personalista que nos representa a todos y en el cual hemos delegado el derecho a la crítica. Estamos enfermos de omnipotencia desde el punto de vista
de la gestión que primordialmente se está llevando a cabo desde el oficialismo. ¿Y qué? Del otro lado está la salud, la vida, la plenitud. No. Del otro lado hay una necesidad de constitucionalidad plena que está lejos de haber sido alcanzada, porque también se ha fracasado en el ejercicio del poder político que termine de consolidar eso que se llama equidad social. Pero allí donde la educación está en manos de la ideología, allí donde la rentabilidad política de la pobreza es más que evidente, allí donde no hay tolerancia para el adversario porque se lo considera un enemigo, allí donde la justicia no representa un pronunciamiento equitativo, pues allí está el totalitarismo, la violencia. Ahí está la violencia. En consecuencia, me parece que el problema estructural que quedó reflejado en lo que hoy escuchamos pide un cambio cultural fundamental en la Argentina. Un cambio que puede provenir de la capacidad de capitalizar el fracaso que ha vivido la democracia argentina desde su retorno, pongámoslo como fecha, en el año 1984. Con Raúl Alfonsín. Los fracasos. ¿En qué se ha fracasado? En la posibilidad, a mi entender, de que el poder político viva supeditado a la ley. Creo que ese es el fracaso estructural de la democracia argentina. Se ha tratado de avanzar políticamente negociando la ley. Hay una diferencia fundamental entre lo que podríamos llamar la gestión política y la ética. En la gestión política es preciso negociar, matizar el propio punto de vista, buscar consensos. En el campo de la ética no hay negociación. No hay negociación. Si no hay negociación en la ética, ¿en qué medida la política puede ser ética? Claro que puede serlo. Siendo el referente de la acción política puede tener sentido, pero si se la deja de lado y se privilegia solamente el sentido de la oportunidad, es decir, el oportunismo, si solamente importa el poder, si solamente importa acumular el poder, desaparece el sentido de la convivencia democráticamente entendido. De eso está enfermo nuestro país. De eso se habló hoy acá. Y es muy importante, creo yo, entender esto. La inmensa tarea que tenemos por delante es construir convivencia, esa de la que trajo un pequeño ejemplo Castelli, pequeño ejemplo. Vimos la pobreza de esos chicos que bailaban, ¿no? Pero allí estaban ellos con una identidad abierta al encuentro con el otro. Hace mucho tiempo, a principios del siglo XIX, hubo un episodio en la historia argentina que merece ser traído aquí. Todo sea en nombre de la esperanza. Ustedes saben que cuando Belgrano fue designado comandante en jefe del Ejército del Norte, el hecho produjo en el norte una perplejidad extraordinaria, especialmente en Martín de Güemes. ¿Quién era Belgrano? Un porteñito cultísimo que no tenía idea de lo que era la profesión militar. Valiente sin duda, decidido sin duda, de carácter sin duda, pero en principio irrelevante desde el punto de vista de su experiencia militar. Ese hombre no fue querido por Güemes en un comienzo, pero demostró una hombría de bien y una valentía y una capacidad de aprender del error, me refiero a Belgrano,
que fue haciendo con que Güemes ganara hacia él una creciente sensación y un sentimiento de fraternidad. Cierta vez, reconocido ya Belgrano por Güemes, Güemes le escribe una carta en la que le dice lo siguiente: mi querido general y hermano, debo decirle con satisfacción que con la paisanada hemos echado a los godos de Salta, pero no consigo que la paisanada me vaya a pelear al Tucumán porque dice que Salta ya es libre. Respuesta del general Belgrano: mi querido general y hermano don Martín de Güemes, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. ¿Qué había en la cabeza de Belgrano? Una nación, federalismo, integración. ¿Qué había en la cabeza de la paisanada? Feudalismo, valentía por los cuatro costados, pero una concepción feudal, colonial, ¿no? Liberada Salta de los españoles, levantamos una muralla y dentro de Salta vivimos bien. Esa deuda sigue pendiente. El federalismo es una deuda que sigue pendiente. ¿Qué implica darse cuenta de esto? Implica darse cuenta que estamos más cerca del siglo XIX que del XXI y que los que reivindican la violencia son feudales y quieren levantar el muro. Porque la Constitución nuestra los invita a formar parte de la argentinidad, que como decía muy bien hoy el profesor Chávez, es un hecho consumado. Tenemos un proyecto de nación que hay que realizarla, pero que a través de la segmentación la destruye. Y la segmentación es la violencia reivindicada, la fragmentación ideológica, el desprecio del prójimo, la concentración del poder económico en el Estado y en corporaciones que no tienen un proyecto de nación. Juan Bautista Alberdi es un hombre del siglo XXI, nosotros del siglo XIX. Allí está él esperándonos así. Bajito, chiquitito, el inmenso. Allí está, esperando. ¿Van a venir hacia la contemporaneidad o van a seguir durando en lugar de existir? Porque ese es el riesgo, durar en vez de existir. Estamos en una época peligrosa. Se celebra que una persona alcance los 100 años. No estamos bien de la cabeza. ¿Cuál es el mérito de tener 100 años? Una vida es grande por su intensidad y su fecundidad, así sea de 60, 70 años. Pero nosotros sumamos. Hemos convertido a los cementerios en jardines. Detestamos la vejez porque nos parece un error. Yo pertenezco a una generación a la cual se considera, mediante un criterio de complicidad perverso, que estamos todos bien, estamos siempre iguales. Yo no estoy igual, tengo casi 80 años. ¿Igual que qué? ¿Y qué es lo que tememos? El tiempo. Tememos el tiempo. Pero el tiempo es un instrumento maravilloso que consiste en generar hospitalidad para el prójimo y ceder nuestro lugar a nuestros hijos. Hay que aprender a irse si uno quiere ser padre o madre. Tantas cosas nos faltan para entender por qué el reverso de la violencia no puede ni ser la resignación, ni tampoco el desconocimiento de la alteridad del otro, de lo que tiene de singular. Le tememos a la diferencia. Para poder parecernos, sin embargo, necesitamos ser diferentes. Solo podemos reconocer que nos parecemos si somos diferentes. Si somos iguales, hay un único ser, un espejo perpetuo. La violencia quiere un espejo perpetuo. Solo quiere verse a sí misma. La democracia cabal, la democracia republicana,
aspira a que la diferencia nutra la convivencia. Creo yo entonces que contra la feudalización, contra la sedición, contra esta idea de que el fragmento prepondere por sobre la unidad orquestal de una nación, no basta con la denuncia, no basta con la protesta, es preciso un proyecto político. Es preciso un proyecto político. Tenemos que exigirle a la dirigencia que se dice alternativa al autoritarismo, que comprenda plenamente cuál es su deber, pero no desde lo que ella proponga, sino desde lo que le exijamos nosotros a ella. Necesitamos dirigencias conscientes de cuáles son las responsabilidades después de contar con un buen diagnóstico de lo que sucede. ¿Eso es posible? Es imprescindible. La dignidad de la existencia no consiste en alcanzar plenamente sus objetivos, sino en insistir en alcanzarlos. La insistencia es el rasgo distintivo de la existencia moral. Insistir. ¿Está usted contento consigo mismo? No. Contento no, interesado estoy, quiero seguir desarrollándome. ¿Qué ha pasado con la Argentina? ¿Cómo ha sido posible transitar de un protagonismo extraordinariamente significativo a esta irrelevancia sintomática de la desorientación institucional? La responsabilidad, decimos habitualmente, es de la política, pero también es de la ciudadanía, también es de nosotros, de todos nosotros. Algo ha pasado con nuestra educación, y la educación no es la capacitación técnica. Sin duda, sin formación técnica es poco probable que se sobreviva en el mundo de hoy, pero fundamentalmente sin educación cívica, el avance tecnológico y la capacitación técnica van a formar expertos, pero no ciudadanos. Necesitamos ciudadanos con tanta urgencia como especialistas. ¿Un ciudadano quién es? Es alguien que tiene una formación idónea en el campo profesional y comprende la relación entre su capacitación y las demandas que le formula el país en el cual vive, las necesidades que ese país tiene. Yo tengo en mi casa, en mi escritorio, un retrato, un daguerrotipo de Sarmiento. Es él, no es un cuadro, es él. El rostro de Sarmiento es de una severidad casi insoportable. Tiene un tajo acá en la boca que se lo debe haber hecho alguien cuando era gobernador. En esa severidad, en la severidad de ese rostro, está reflejado algo más grande que todas sus contradicciones, porque ciertamente las tuvo. Nadie escapa a las contradicciones. Pero Sarmiento fue un hombre que vino del futuro hacia el presente y no del pasado. Venir del futuro significa venir hacia el presente desde los ideales que se tiene para concretarlos en el presente. Venir desde el pasado es resignarse a la repetición. No en vano este es un país donde preponderan las consignas sobre el pensamiento. Pensar es una actividad infrecuente, eso es indudable, ¿no? Y difícil. Pero básicamente, ¿cuándo se empieza a pensar? Cuando las respuestas de que disponemos ya no son suficientes. Y las preguntas ganan la primacía, el primer plano, el protagonismo estelar. Solo irrumpen las preguntas donde la deficiencia de las respuestas disponibles se hace evidente. ¿Vieron cuántas veces hoy
apareció la frase de nuestro amigo chileno con mucha insistencia. Bueno, yo a esa pregunta no sé responder. Es extraordinaria la pregunta que usted plantea, pero yo no sé responderla. Ahí hay libertad, hay espíritu crítico, hay lucidez. La complejidad de los problemas demanda buenas preguntas a las cuales buscarle respuestas sin pensar que siempre se cuenta con ellas. El reduccionismo al que nos lleva el dogmatismo, el fanatismo, la ideologización del pensamiento, redunda siempre en una falta total de discernimiento de los problemas y de los desafíos del presente. Nosotros estamos aquí en el norte del país, en el centro del país, en el país, ante un desafío tremendo, y es saber si podemos ganar contemporaneidad, ser una nación. Eso es ganar contemporaneidad. Serlo de veras, mediante una integración que contemple equidad, desarrollo, espíritu crítico, no tolerancia. La tolerancia es una forma de la cortesía. No, comprensión del valor de la diferencia. Entender realmente lo rico que es estar con alguien que, no pensando como nosotros, está inscripto en un mismo sistema de valores. Lo ejemplifico políticamente. ¿Es necesaria una izquierda? Sí. ¿Y una derecha? Sí. Pero ¿qué es lo que ante todo es necesario para que la derecha y la izquierda tengan sentido de prosperidad? Un centro. El centro es el repertorio de valores republicanos en el cual la izquierda y la derecha coinciden como indispensable con matices diferentes, con importantes matices diferentes. Pero el patrimonio común de los valores de centro no está cuestionado. Se los considera indispensables. Es el centro lo que está en crisis en la política argentina. Por eso tenemos una izquierda arqueológica y una derecha totalmente desorientada, porque una vez que escapó al plano del golpismo, no sabe cómo proponer un proyecto de nación integrador, de diálogo. Tenemos que reconstruir y tenemos que inventar. Hay que correr el riesgo de inventar. La creación no es otra cosa que el riesgo de la invención. Por lo tanto, por último, yo quiero decirles que he encontrado un elemento esperanzador en la realización del foro, porque el foro es la posibilidad de plantear los problemas y de exponer las fragilidades que hoy afectan la búsqueda de soluciones, tanto como la urgencia en encontrar las soluciones. El coraje de la franqueza, eso tuvo lugar acá, porque fue un encuentro franco. Se escuchó de veras a todos los que pusieron vacilar. Vacilar. La vacilación no es un signo de debilidad, sino de conciencia de lo complejo que es el problema. ¿Qué porvenir podemos tener? Bueno, termino con lo que decía antes y que me lo enseñó un texto muy hermoso de Alberdi. Cuando Alberdi lo visita a Rosas en Inglaterra, Rosas ya era un hombre grande, Alberdi era ministro plenipotenciario del nuevo gobierno. Le pregunta Alberdi a Rosas, dígame, ¿usted volvería a gobernar la Argentina? Y Rosas le responde, no, yo ya no hago falta allí, porque ahora tienen ustedes ese papelito que usted escribió, la Constitución, no la va. Con ese papelito ustedes se podrán arreglar, yo no lo sé, pero a mí no me necesitan más. No abramos juicio sobre Rosas. Detengámonos en ese instante en el cual un hombre comprende que su concepción del mundo no tiene porvenir. Y detengámonos en este otro hombre que dice,
es necesario hacer de la letra carne, hacer de la palabra espíritu y vivir dentro de la ley. Muchas gracias.